IHS, SCCM, Santificada, Cesárea, Católica Majestad, el Emperador Don Carlos, nuestro Señor Rey. Nuestra más virtuosa Majestad y sagaz monarca, desde la Ciudad de México, capital de la Nueva España, en este día de fiesta de la circuncisión y en el año de nuestro Señor 1529, os saludo. Con el corazón apesadumbrado, pero con mano sumisa, vuestro capellán os envía nuevamente, según vuestra nueva orden, otra recopilación más de los escritos dictados hasta la fecha por nuestro azteca o Asmodeo, como este siervo de vuestra majestad tiende con más frecuencia a considerarlo. Este vuestro humilde clérigo puede simpatizar con el comentario irónico de vuestra majestad de que la crónica del indio contiene mucha más información que las fanfarronadas que recibimos incesantemente del recientemente titulado marqués, el señor Cortés, quien actualmente nos hace el favor de asistir a la corte. Y aún un obispo entristecido y malhumorado es capaz de percibir el chiste irónico cuando vos escribís que las comunicaciones del indio son las primeras que hemos recibido de la Nueva España, que no intentan sonsacar con maña un título o una vasta asignación de las tierras conquistadas o un préstamo. Sin embargo, señor, estamos estupefactos cuando vos relatáis que vuestra real persona y vuestros cortesanos estáis completamente cautivados en la lectura en voz alta de estas páginas. Nos confiamos en que no sean tomados de una manera superficial nuestros empeños como vasallo de su más eminente majestad, pero por nuestros otros juramentos nos vemos obligados a amonestar lo más solemnemente y ex officio contra una indiscreta mayor difusión de esta historia asquerosa. Su aguda majestad debe haberse dado cuenta seguramente de que en las páginas anteriores han sido tratados indiferentemente, sin compunción ni arrepentimiento, tales pecados inter alia como homicidio, infanticidio, suicidio, antropofagia, incesto, tortura, prostitución, idolatría y violación al mandamiento de honrar al padre y a la madre. Sí, como se dice, los pecados son las heridas del alma, pero la de este indio debe estar sangrando por cada poro. Pero por si acaso las insinuaciones más furtivamente deslizadas escapasen a la atención de vuestra majestad, permítanos señalar que el procas azteca se ha atrevido a sugerir que su pueblo se jacta de alguna línea vaga de descendencia de una primera pareja, una parodia pagana de Adán y Eva. Sugiere también que nosotros los cristianos somos idólatras de un panteísmo comparable a la hirviente multitud de demonios que adoraba a su pueblo. Con una blasfemia igual ha sugerido que los sagrados sacramentos como el bautismo y la absolución por medio de la confesión y aun la petición de gracia antes de las comidas eran ya observadas en estas tierras, anterior e independientemente de cualquier conocimiento acerca de nuestro Señor y su otorgamiento de los sacramentos. Pero quizás su más vil sacrilegio es asegurar, como pronto vuestra majestad verá, que uno de sus gobernantes anteriores, un idólatra, nació de una virgen. También vuestra majestad hace una pregunta incidental en esta última carta. Aunque nosotros mismos hemos asistido de vez en cuando a las sesiones de la narración del indio, y continuaremos haciéndolo si el tiempo lo permite para hacer preguntas específicas o exigir una explicación sobre algunos de sus comentarios que hemos leído, debemos respetuosamente recordarle a vuestra majestad que el obispo de México tiene otras obligaciones urgentes que impiden verificar o refutar personalmente cualquiera de las jactancias y aseveraciones de este parlanchín. Sin embargo, vuestra majestad nos pide información sobre cada una de sus más escandalosas afirmaciones, y esperamos sinceramente que esta averiguación sea solamente una chanza humorística de nuestro jovial soberano. En cualquier caso, tenemos que responder: no, señor, no sabemos nada acerca de las propiedades que el azteca atribuye a la raíz llamada Barbasco. No podemos confirmar que valdría su peso en oro como un medio de comercio español. No sabemos nada acerca de esto que pudiera silenciar la cháchara de las damas de la corte. La simple sugestión de que nuestro Señor Dios hubiera creado un vegetal que evitara la concepción de la cristiana vida humana es repugnante a nuestra sensibilidad y una afrenta a... Perdonadme, señor, la mancha de tinta. Nuestra agitación aflige a nuestra mano, pero satí superque. Como lo ordena vuestra majestad, los frailes y el joven lego seguirán anotando estas páginas hasta que,
con el tiempo, rezamos, vuestra majestad nos ordene que seamos relevados de este deber tan deplorable, o hasta que los mismos frailes ya no puedan aguantar más este trabajo. Creemos que no violamos la confianza del confesionario si solamente mencionamos que en estos últimos meses las confesiones de dichos hermanos han sido extremadamente fantasmagóricas, espeluznantes de escuchar y necesitadas de las más exigentes penitencias para recibir la absolución. Que nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Maestro, sea siempre el consuelo y la defensa de vuestra majestad contra todas las acechanzas de nuestro adversario. Es la constante oración del capellán de su SCCM. Firma Zumárraga. Cuarta Pars. El otro lado del cerro era todavía más bello que el que daba hacia el lago de Texcoco. Allí la inclinación era suave, por lo que no había terrazas en declive. Los jardines ondulaban hacia abajo y lejos, variadamente regulares e irregulares, con estanques para peces, fuentes y lugares para bañarse, todos ellos destellando. Había amplias extensiones de prados verdes, en donde rumiaban algunos venados domesticados, arboledas sombreadas y ocasionalmente un árbol aislado que había sido recortado y podado hasta convertirlo en la estatua de algún animal. Al pie del cerro había muchos edificios grandes y pequeños, pero todos agradablemente bien proporcionados y construidos a distancias confortables unos de otros. Creí inclusive poder distinguir, ya que vi unos puntos brillantes moviéndose, a algunas personas ricamente vestidas ir de acá para allá en los caminos entre los edificios. En Xaltocán, el palacio del señor Garza Roja había sido un edificio cómodo y bastante grandioso, pero el palacio del güey Tlatoani en Nezahualpilli, en Texcoco, era una ciudad completa e idílica. En lo alto del cerro había una gran cantidad de los más viejos de los viejos y preces, algunos tan gruesos que unos 12 hombres con los brazos extendidos no hubieran podido rodear sus troncos, y tan altos que sus emplumadas hojas gris-verde emergían entre el azul claro del cielo. Miré alrededor y divisé, aunque inteligentemente ocultas por la vegetación, las grandes tuberías de barro que surtían de agua a esos jardines y a la ciudad de abajo. Por lo que podía juzgar, las tuberías se perdían en la distancia hacia una montaña aún más alta, al sureste, en donde indudablemente había un manantial de agua pura que se distribuiría dejándole alcanzar su propio nivel. Como no había podido resistir el vagar admirado entre los diversos jardines y parques a través de los cuales venía bajando, se acercaba ya el crepúsculo cuando por fin llegué a los edificios al pie del cerro. Errante, caminé por los blancos senderos de grava bordeados de flores, encontrándome con mucha gente, hombres y mujeres nobles con ricos mantos, campeones con penachos de plumas y ancianos de apariencia distinguida. Cada uno de ellos, de la manera más amable, me dirigió una palabra o inclinó la cabeza en señal de saludo, como si yo perteneciera a ese lugar. Sin embargo, no me sentía con el suficiente valor como para preguntar a cualquiera de esas personas tan distinguidas dónde me correspondía estar exactamente. Entonces me encontré con un joven más o menos de mi edad, quien parecía no estar ocupado en algo urgente. Se encontraba parado al lado de un venado de pocos años, al cual le empezaban a crecer los cuernos, y le estaba rascando inconscientemente las protuberancias. Quizá éstas al crecer den comezón, como sea, aquel venado parecía gozar con esa atención. Mixpantzinco, hermano, me saludó el joven. Supuse que era uno de los hijos de Nezahualpilli que me confundía con otro. Entonces notó el canasto que cargaba y dijo: «Tú eres el nuevo Mixtli». Le dije que sí y contesté a su saludo. «Yo soy Huexotzinca», dijo él. Huexotl significa sauce. Y continuó: «Ya tenemos por lo menos otros 3 Mixtli por aquí, así es que tendremos que pensar en otro nombre diferente para ti». Sintiendo que no tenía todavía una gran necesidad de adoptar otro nombre, cambié de tema. Nunca había visto a los venados caminar entre la gente, afuera de las jaulas y sin miedo. Los recibimos cuando son cervatillos. Los cazadores los encuentran generalmente cuando se ha matado a una cierva y los traen para acá. Siempre hay una nodriza por aquí con los senos llenos, pero sin bebé de momento,
y ella da de mamar al cervatillo. Pienso que todos crecen creyendo que son personas. ¿Acabas de llegar, Mixtli? ¿Quieres comer o descansar? Dije sí, sí y sí. En realidad todavía no sé qué es lo que se supone que debo hacer aquí, ni a dónde ir. La primera señora de mi padre lo sabrá. Ven, te llevaré con ella. Gracias, Wexotzin-Katzin, dije llamándole por señor Sauce, ya que obviamente había adivinado correctamente. Era un hijo de Nezahualpilli y por lo tanto un príncipe. Mientras caminábamos por los extensos terrenos del palacio, con el venado trotando entre nosotros, el joven príncipe me fue diciendo qué eran los numerosos edificios que pasábamos. Un inmenso edificio de 2 pisos rodeaba por sus 3 lados a un patio central con un jardín. El ala izquierda, me dijo Huetzotzinca, contenía las habitaciones de él y de los demás hijos reales. En el ala derecha moraban las 40 concubinas de Nezahualpilli. En la parte central estaban los departamentos de los consejeros y sabios del venerado orador, que siempre estaban con él, ya residiera en su ciudad capital o en su palacio campestre, y para otros tlamatínime, filósofos, poetas, hombres de ciencia, cuyos trabajos eran fomentados por el orador. Alrededor de los edificios grandes había pabellones con columnas de mármol, en los cuales un tlamatini se podía retirar cuando quisiera escribir, inventar, predecir o meditar en soledad. Finalmente llegamos al palacio, que era un edificio gigante y con una decoración tan hermosa como cualquier palacio de Tenochtitlan. De 2 pisos de alto y por lo menos unos 1000 pasos de hombre en la fachada, contenía la sala de trono, las cámaras del consejo de voceros, salas de baile para los espectáculos de la corte, cuarteles para los guardias, la corte de justicia en donde Huetlatoani regularmente se entrevistaba con la gente de su pueblo que tuviera problemas o quejas que exponer delante de él. Estaban también las habitaciones del mismo Nezahualpilli y las de sus 7 esposas contraídas en matrimonio. En total 300 habitaciones, dijo el príncipe, y después me confió con una sonrisa, y toda clase de recónditos pasillos y escaleras para que mi padre pueda visitar a una esposa u otra sin que las demás se pongan celosas. Ahuyentó al venado y entramos por el gran portón central, donde a cada lado estaban haciendo guardia 2 nobles señores, que en saludo al príncipe enderezaron sus lanzas cuando pasamos, y Huetzotzinca me guió por una antecámara espaciosa adornada con tapicería hecha de plumas, luego por una escalera ancha de piedra y a lo largo de una galería alfombrada por tapetes de junco hasta las habitaciones elegantemente amuebladas de su madrastra. Así es que la segunda persona que conocí fue aquella Tolona Tessihuapil, que el anciano me había mencionado en el cerro, la primera señora y la más noble entre todas las mujeres nobles de los Acolúa. Ella estaba conversando con un hombre joven y cejijunto, pero se volvió hacia nosotros y nos sonrió, dándonos la bienvenida e indicándonos con una seña que entráramos. El príncipe le dijo quién era yo y me agaché para hacer el gesto de besar la tierra. La señora de Tolán, con su propia mano, me levantó gentilmente de mi posición de rodillas y me presentó al otro joven. Mi hijo mayor, Ixtlil-Xochitl. Caí inmediatamente para besar de nuevo la tierra, porque esta tercera persona, a quien desde tan lejos había venido a conocer, era el príncipe heredero Floroscura, sucesor legítimo de Nezahualpilli al trono de Texcoco. Empezaba a sentirme un poco mareado y no solamente por haber estado subiendo y bajando. Allí estaba yo, el hijo de un simple cantero, conociendo en un momento a 3 de los personajes más eminentes en el único mundo. Floroscura inclinó sus oscuras cejas hacia mí y después salió de la habitación con su medio hermano. La primera señora me miró de arriba abajo, mientras yo la observaba discretamente. No pude adivinar su edad, pero para tener un hijo de la edad del príncipe heredero Ixtlilxochitl, por lo menos debía tener unos 40 años, aunque su rostro no presentaba arrugas, sino que era bello y benévolo. «Tú eres Mixtli, ¿verdad?», preguntó. «Pero ya tenemos tantos Mixtli entre los jóvenes y, soy tan mala para recordar nombres. Algunos me apodan Tosani, mi señora. No, eres mucho más grande que un topo.
Eres un joven alto y todavía lo serás más. Te llamaré cabeza inclinada. Como usted quiera, mi señora, dije con un suspiro interno de resignación. Así es como también apodan a mi padre. Entonces ambos podremos recordarlo, ¿verdad? Ahora ven y te mostraré tus habitaciones. Ella debió de haber tirado de algún cordón para llamar, porque cuando salimos de la habitación nos esperaba una silla de manos portada por 2 esclavos musculosos. Bajaron la silla para que ella entrara y se sentara. Luego la alzaron y cargaron a lo largo de la galería. Descendieron la escalera, manteniendo la silla cuidadosamente horizontal, saliendo del palacio en la oscuridad profunda de la noche. Un esclavo corrió al frente cargando una antorcha de tea y otro detrás portando la bandera que indicaba el rango de la señora. Yo trotaba al lado de la silla. Llegamos al edificio de 3 lados que Huexotzinca ya me había señalado, y dentro del cual me condujo la señora de Tolán, que subiendo la escalera hizo un largo recorrido, dando varias vueltas, muy hacia adentro del ala izquierda. Aquí es, dijo, abriendo una puerta hecha de cuero extendido sobre un marco de madera y barnizado hasta quedar bien duro. La puerta no se recargaba en su lugar, estaba montada sobre pivotes por arriba y por abajo. El esclavo cargó la antorcha hacia adentro para iluminar mi camino, pero únicamente asomé la cabeza y dije sorprendido: «Parece que está vacío, mi señora». «Por supuesto, son tus habitaciones». Yo pensé en una Calmecac, donde todos los estudiantes duermen amontonados en una habitación común. No lo dudo, pero esta es una parte del palacio y es aquí donde vas a vivir. Mi señor esposo desdeña esas escuelas y a sus sacerdotes maestros. No estás aquí para asistir a una Calmecac. No asistir, pero mi señora, yo creí que había venido a estudiar. Y así lo harás y muy duramente, en verdad, pero junto con los niños del palacio, los hijos de Nezahualpilli y de sus nobles. Nuestros hijos no son instruidos por sacerdotes sucios, fanáticos y medio locos, sino por sabios escogidos por mi señor esposo. Cada maestro ha sido reconocido por su propio trabajo en la materia que enseña. Aquí tal vez no aprendas muchas brujerías o invocaciones a los dioses, cabeza inclinada, pero sí serás instruido en esas cosas auténticas, verdaderas y útiles que harán de ti un hombre valioso para el mundo. Si para entonces no estaba boquiabierto enfrente de ella, lo estuve poco después, cuando vi al esclavo andar con su antorcha prendiendo las velas hechas de cera de abejas, metidas en candeleros pegados a las paredes. Jadeé: ¿toda una habitación para mí solo? Luego el hombre pasó a través de un arco a otra habitación y yo dije: ¿2 habitaciones? Pues mi señora, esto es casi tan grande como la casa entera de mi familia. Ya te acostumbrarás a la comodidad, dijo y sonrió. Casi tuvo que empujarme para que entrara. Este es tu cuarto de estudio. Aquel es el dormitorio. Más allá está el retrete. Me imagino que querrás utilizarlo primero para lavarte después de tu viaje. Solo tienes que tirar del cordón campana para que venga un siervo a asistirte. Espero que comas bien y duermas tranquilo, cabeza inclinada. Volveré a verte pronto. El esclavo la siguió fuera de la habitación y cerró la puerta. Yo me sentí triste al ver salir a una señora tan amable, pero también me alegré, pues entonces podría corretear aquí y allá en mis habitaciones como un verdadero topo, mirando con mis ojos de gatos todos sus muebles y accesorios. El cuarto para estudiar tenía una mesa baja y una ikpali, silla, baja con cojín para sentarse, un cofre de mimbre donde podía guardar mi ropa y mis libros, un brasero de piedra de lava donde ya estaban puestos los misquitin, leños, bastantes velas para que pudiera estudiar cómodamente aún después del oscurecer, y un espejo de texcatl, pulido, el cristal raro que da un reflejo definido, no el barato de clase oscura que refleja una imagen débil y muy poco visible. Había una ventana con una cortina de varitas de caña que podía enrollarse y desenrollarse por medio de unos cordones. La ventana daba al edificio principal del palacio, y en ese momento se podía distinguir la antorcha de la silla de la señora que regresaba hacia allá. El cuarto de dormir no tenía ninguna alfombrilla de pétatl,
palma tejida, sino una elevada plataforma de madera y encima de esta unas 10 o 12 cobijas gruesas, aparentemente rellenas de plumas. De cualquier modo formaban una pila que se sentía tan suave como una nube. Cuando estuviera listo para dormir, podría deslizarme entre las cobijas a cualquier nivel, dependiendo del calor que deseara y de cuánta suavidad quisiera debajo. El retrete, sin embargo, no lo pude comprender tan fácilmente. Había en el piso una depresión cubierta de azulejos para sentarse y bañarse, pero no se veían jarras de agua por ningún lado. Había asimismo un recipiente donde sentarse y efectuar las funciones necesarias, pero éste estaba firmemente fijado al piso, y obviamente no podía ser vaciado después de cada uso. La bañera y el lugar para los residuos tenían cada uno de ellos un tubo de forma curiosa que se proyectaba encima, en la pared, pero ninguna de estas tuberías arrojaba agua ni hacía otra cosa según pude descubrir. Bueno, pues nunca pensé que tendría que pedir instrucciones para bañarme o evacuar, pero después de estudiar por un rato y con bastante desconcierto el pequeño cubículo, fui a tirar del cordón campana que estaba encima de mi cama, y esperé con un poco de embarazo la llegada del tlacotli que me habían asignado. Se presentó un muchachito de rostro fresco, que llegó enseguida a mi puerta y dijo graciosamente: «Soy Cosacatl, mi amo. Tengo 9 años de edad y sirvo a todos los jóvenes señores en los 6 departamentos a este extremo del corredor». Coscatl quiere decir collar de joyas, lo que era un nombre demasiado elegante para uno como él, pero no me reí ya que ningún tonalpoqui dador de nombres condescendería a consultar a sus libros adivinatorios para un niño nacido de esclavos, aunque los padres pudieran pagarlo. Ninguno de esos niños tendría nunca un nombre verdadero, así es que sus padres escogían simplemente uno a su antojo, y éste podría ser tan exageradamente impropio como lo prueba regalo de los dioses. Coscatl parecía estar bien alimentado y no llevaba marcas de golpes ni reculaba frente a mí. Vestía un manto corto absolutamente blanco, además del taparrabo que era generalmente la única prenda que llevaba un esclavo. Así es que supuse que también entre los acolúa, o por lo menos en las cercanías del palacio, las clases más humildes eran tratadas con justicia. El niño cargaba con las 2 manos un gran recipiente de cerámica que contenía agua hirviendo, por lo que me hice rápidamente a un lado. La vació en la bañera hundida y luego me salvó de la humillación de tener que preguntarle acerca del funcionamiento del retrete. Aunque Coscatl me hubiera tomado por un noble, muy bien podría haberse imaginado que cualquier noble de la provincia no estaría acostumbrado a tales lujos y hubiera tenido razón. Así es que sin esperar a que se lo preguntara, me explicó: «¿Puede enfriar el agua de la bañera hasta la temperatura que usted quiera, mi amo?». Señaló la tubería de barro que se proyectaba en la pared. Esta tenía cerca de un extremo otra corta tubería introducida, que la atravesaba verticalmente. Él simplemente torció aquel tubo más corto y salió agua limpia y fría. La tubería larga trae agua de nuestros abastecimientos principales. Estaría corriendo dentro de su bañera todo el tiempo, si no fuera porque el tubo más corto le cierra el paso. Pero el tubito tiene un solo agujero en un lado, y cuando uno lo mueve de manera que el agujero encare con el tubo largo, el agua puede correr según se necesite. Cuando usted termine de bañarse, mi amo, solo tiene que quitar el tapón de hule que hay en el fondo y el agua usada se escurrirá por otro tubo. Después me indicó el lugar para residuos curiosamente inmóvil y dijo: «El Axicali funciona de la misma manera. Cuando usted haya hecho sus necesidades dentro de él, tiene simplemente que torcer esa tubería más corta que está arriba y una corriente de agua se llevará los residuos por la abertura del fondo». Yo ni siquiera había notado antes esa abertura y pregunté estúpidamente: «¿Y que los terrones de Cuitlatl caigan en el cuarto de abajo?». «No, no, mi amo. Como el agua de la bañera, van a dar una tubería que los lleva lejos de aquí. Llegan a un estanque en donde los hombres que manejan el estiércol dragan fertilizante para los terrenos de los agricultores. Bien, ordenaré la cena de mi amo para que le esté esperando cuando haya terminado su baño». Me iba a tomar algún tiempo el dejar de jugar el papel de rústico y aprender los modales de la nobleza. Reflexionaba mientras estaba sentado en mi propia mesa, en mi propio cuarto. Cenaba conejo a la parrilla, frijoles y tortillas y en un taco frito de flor de calabaza.
con una bebida de chocolatl. De donde yo venía, el chocolatl había sido un deleite especial, que era tomado 1 o 2 veces al año. Allí, la espumosa bebida roja, hecha del precioso cacao, con miel de abeja, vainilla, especias y las semillas carmesíes del achiotle, todo molido y batido hasta convertirse en una espesa espuma. Se podía pedir con tanta facilidad como el agua del manantial. Me preguntaba cuánto tiempo me tomaría perder mi acento de Xaltocán para poder hablar el náhuatl preciso de Texcoco y acostumbrarme a la comodidad, según la frase de la primera señora. Con el tiempo me di cuenta de que ningún noble, ni siquiera un honorario provisional como yo, jamás tenía que hacer algo por sí mismo. Cuando un noble levantaba la mano para desabrochar el broche del hombro de su magnífico manto de plumas, simplemente lo soltaba y éste nunca llegaba al suelo. Algún sirviente estaba allí, listo para tomarlo de sus hombros, y el noble sabía que siempre habría alguien allí. Si un noble doblaba las piernas para sentarse, nunca miraba atrás, aunque se desplomara por haber tomado octli en exceso, pues nunca caería al suelo. Un icpali siempre sería deslizada debajo de él, y él sabía que la silla estaría allí. Por un tiempo yo me preguntaba si la gente noble nacía con ese alto grado de aplomo o si podría yo adquirirlo por medio de la práctica. Solo había una manera de saberlo. A la primera oportunidad que tuve, no recuerdo en qué ocasión, entré en una sala llena de señores y señoras. Hice los saludos apropiados y me senté con aplomo y sin mirar atrás. La icpali estaba allí. Ni siquiera eché una mirada atrás para ver de dónde había venido. Para entonces ya sabía que una silla o cualquier cosa que yo deseara y esperara de mis inferiores siempre estaría allí. Ese pequeño experimento me enseñó una cosa que jamás olvidaré. Para poder exigir el respeto, la deferencia y los privilegios reservados a la nobleza, lo único que tenía que hacer era osar ser un noble. A la mañana siguiente a mi llegada, el esclavo Coscatl llegó con mi desayuno y una cantidad considerable de ropa nueva para mí, más de la que me había puesto y gastado durante toda mi vida anterior. Me trajo unos taparrabos y mantos de brillante algodón blanco, hermosamente bordados. También sandalias de ricos y moldeables cueros, incluyendo un par doradas para ser usadas en las ceremonias y que se ataban casi hasta las rodillas. La señora de Tolan incluso me había enviado un broche de piedra de heliotropo para mis mantos que hasta entonces había llevado solamente anudados sobre mi hombro. Cuando me hube vestido con uno de esos trajes estilizados, Coscatl me condujo de nuevo por los terrenos ilimitados del palacio, indicándome las salas de estudio. Había muchas más materias de estudio disponibles allí que en cualquier Calmecac. Naturalmente, las que más me interesaban eran las relacionadas con el conocimiento de las palabras, como historia, geografía y demás. Pero podría también, si así lo decidía, asistir a las lecciones de poesía, orfebrería en oro y plata, hechura de plumaje, recorte de gemas y otras artes diversas. Las lecciones que no requieren aperos y bancos únicamente tienen lugar dentro de un edificio durante el mal tiempo, dijo mi pequeño guía. Los días agradables como este, los señores maestros y sus estudiantes prefieren trabajar al aire libre. Podría ver a los grupos sentados sobre el césped o alrededor de los pabellones de mármol. Cada maestro en cada grupo era un hombre ya entrado en años, que llevaba el manto amarillo que le distinguía, pero sus alumnos eran diversos, hombres y muchachos de diferentes edades, incluso aquí y allá una muchacha o un esclavo sentados a corta distancia. ¿Los estudiantes no son clasificados según sus edades?, pregunté. No, mi señor, lo son por su capacidad. Algunos han avanzado más en una materia que en otra. La primera vez que usted asista será interrogado por cada señor maestro para determinar en qué grupo de estudiantes sería conveniente que usted estuviera, por ejemplo, entre los principiantes, los aprendices o los avanzados y demás. El señor maestro lo clasificará según los conocimientos que usted ya tenga y según a lo que su juicio sea usted más apto para aprender. ¿Y las muchachas? ¿Y los esclavos? La mayoría de ellas estudian solo hasta poder conversar inteligentemente sobre algunos temas, para que si se llegan a casar con esposos estimables, no avergonzarlos cuando asistan a las reuniones de la corte. Los esclavos tienen permitido estudiar hasta donde sea compatible con sus empleos individuales.
Tú mismo hablas muy bien para ser un tlacotli tan joven. Gracias, mi amo. Estudié hasta llegar a aprender a hablar buen náhuatl y el comportamiento y los rudimentos del manejo de la casa. Cuando tenga más edad me aplicaré para recibir en mayor adiestramiento con la esperanza de llegar a ser algún día maestro de las llaves en alguna casa de la nobleza. Dije grandiosa, expansiva y generosamente. Cuando llegue a tener una casa noble, Coscatl, te prometo ese puesto. No dije sí, dije cuándo. Ya no soñaba ociosamente con elevarme rápidamente al estado de noble, lo estaba ya vislumbrando. Me quedé allí parado en aquel parque tan bello como mi sirviente alado, y me enderecé en toda mi estatura dentro de mis ropas nuevas y finas, y sonreí al pensar en el gran hombre que llegaría a ser. Ahora, en este momento que estoy sentado aquí entre ustedes, mis reverendos amos, encorvado y consumido en mis harapos, sonrío al pensar en el joven jactancioso y pretencioso que fui. El señor maestro de historia, Nel Títica, quien parecía ser lo suficientemente viejo como para haber experimentado toda la historia, anunció al grupo de estudiantes. Hoy tenemos entre nosotros un nuevo Piltontli, estudiante, un mexicatl quien será conocido por el nombre de Cabeza Inclinada. Me sentía tan contento de ser presentado como un joven noble estudiante que no reculé esta vez por el apodo. Quizás sería usted tan amable, Cabeza Inclinada, de darnos una breve historia de su pueblo mexica. Sí, señor maestro, dije confiadamente. Me paré y cada rostro del grupo se volvió hacia mí para mirarme fijamente. Aclaré la voz y dije lo que me habían enseñado en la casa del aprendizaje de modales en Xaltocán. Sepan entonces que originalmente mi pueblo habitaba una región muy al norte de estas tierras. Era Aztlán, el lugar de las garzas níveas. Y en aquel entonces mi pueblo se llamaba a sí mismo los Aztlantlaca o los Azteca, la gente garza. Sin embargo, Aztlán era un país muy duro, y su dios principal, Huitzilopochtli, habló a mi pueblo acerca de una tierra generosa que encontrarían hacia el sur. Dijo que sería un viaje largo y difícil, pero que reconocerían su nueva patria cuando encontraran en ella un nopali en el que estuviera parada un águila dorada. Así es que todos los aztecas abandonaron todo, sus finos hogares, sus palacios, sus pirámides, sus templos, sus jardines, y se encaminaron hacia el sur. A alguien del grupo de estudiantes se le escapó una risita. El viaje duró gavilla tras gavilla de años y tuvieron que pasar por las tierras de muchos otros pueblos. Algunos les fueron hostiles, pelearon con ellos e intentaron que los aztecas regresaran. Otros fueron hospitalarios y dejaron que descansaran entre ellos, algunas veces por corto tiempo, otras por muchos años, y estos pueblos fueron pagados con el ser instruidos en el noble lenguaje, las artes y las ciencias únicamente conocidas por los aztecas. Alguien del grupo murmuró y otro rió ahogadamente. Cuando los aztecas llegaron finalmente a este valle, fueron recibidos amablemente por los tecpanecas, la gente de la orilla occidental del lago, quienes les cedieron Chapultepec como lugar de descanso. Los aztecas vivieron en aquella colina del Chapulín, mientras sus sacerdotes seguían vagando por el valle en búsqueda del águila en el nopali. El nopali en el lenguaje tecpaneca era llamado Tenochtli, así es que ese pueblo llamó a los aztecas los Tenochca, y con el tiempo los aztecas también tomaron ese nombre para ellos mismos, la gente cacto. Como Huitzilopochtli había prometido, los sacerdotes encontraron la señal, un águila dorada parada sobre un nopali, y la encontraron en una isla del lago que no estaba poblada. Todos los Tenochca azteca inmediatamente y gozosamente se trasladaron de Chapultepec a esa isla. Alguien del grupo se rió abiertamente. En la isla construyeron dos grandes ciudades, una que se llama Tenochtitlan, lugar de la gente Tenochtli, cacto, y otra se llama Tlatelolco, lugar de roca. Mientras ellos construían sus ciudades, los Tenochca notaron que cada noche podían ver desde su isla a la luna Metztli reflejada en las aguas del lago. Así es que también llamaron a su nuevo lugar de residencia Meztli Xictli, que significa en medio de la luna. Con el tiempo lo acortaron a Mextli y luego a México. Finalmente llegaron a llamarse a sí mismos los Mexica. Por signo adoptaron el águila posada en el nopali, y ésta agarrando
con el pico el glifo parecido a un listón que simboliza la guerra. Aunque un buen número de mis nuevos compañeros estaban riendo en ese momento, perseveré. Entonces los mexica empezaron a extender su influencia y su dominio, y muchos pueblos se beneficiaron, lo mismo como mexica adoptivos o como aliados o socios mercantiles. Aprendieron a adorar a nuestros dioses o a variaciones de ellos y nos dejaron apropiarnos de los suyos. Aprendieron a contar con nuestra aritmética y marcar el tiempo con nuestros calendarios. Nos pagan tributo con bienes y con moneda por el miedo a nuestros invencibles ejércitos. Hablan nuestro lenguaje en deferencia a nuestra superioridad. Los mexica han construido la más poderosa civilización que se haya conocido en este mundo, y México Tenochtitlan se levanta en su centro, Insem Anáhuac Yoyotli, el corazón del único mundo. Besé la tierra en saludo al anciano señor maestro y me senté. Todos mis compañeros estaban levantando la mano, pidiendo permiso para hablar, mientras organizaban un gran clamor que iba desde las risas hasta los gritos de mofa. El señor maestro hizo un gesto imperioso y el grupo se quedó quieto y silencioso. Gracias, cabeza inclinada, dijo cortésmente. Me preguntaba cuál sería la versión que estaban enseñando los Tepochcaltin mexica en estos días. En historia, usted no conoce casi absolutamente nada, joven señor, y lo poco que sabe está equivocado en casi todo. Enrojecí como si hubiera sido abofetado. Señor maestro, usted me pidió una historia breve. Puedo ampliarla con más detalle. Sea usted tan amable de no hacerlo, dijo, y en compensación le haré el favor de corregir solo uno de los detalles ya ofrecidos. Las palabras mexica y México no derivan de Mestli, la luna. Señaló con un movimiento de su mano para que me sentara y se dirigió a todos los estudiantes. Jóvenes señores y señoras, esto esclarece lo que con frecuencia les he dicho de la historia del mundo que probablemente escucharán, porque algunas narraciones están tan llenas de imposibles invenciones como de vanidad. Es más, nunca he encontrado a un historiador o a ninguna clase de profesional erudito que pudiera poner en su trabajo la más mínima traza de humor, de picardía o de jovialidad. No he encontrado a ninguno que considerara su materia en particular como la más vital y digna de estudio. Ahora bien, sí concedo importancia a esas obras eruditas, pero ¿es necesario que la importancia ponga siempre una cara larga de severa solemnidad? Quizá los historiadores sean hombres serios y la historia sea a veces tan solemne que entristezca. Sin embargo, la historia está hecha por gente, y ésta frecuentemente comete travesuras o da de cabriolas mientras la hace. La verdadera historia de los mexica lo confirma. Me habló directamente a mí otra vez. Cabeza inclinada. Sus antepasados azteca no aportaron nada a este valle. Ninguna sabiduría antigua, ningún arte, ninguna ciencia, ninguna cultura. Lo único que trajeron fueron sus propias personas, un pueblo nómada, furtivo, lamentablemente armado, que llevaban pieles raídas repletas de sabandijas y que adoraban a un dios repulsivamente bélico, ansioso de matanzas y de derramamiento de sangre. Ese populacho fue odiado y repelido por todas las demás naciones ya instaladas en este valle. ¿Podría algún pueblo civilizado dar la bienvenida a una invasión de groseros mendigos? Los aztecas no se establecieron en aquella isla de la Ciénaga, en medio del lago, porque su dios les diera una señal, y no fueron hasta allí alegremente. Se quedaron en aquel lugar porque no había otro a donde ir, y nadie más había tenido interés en apropiarse de ese pedazo de tierra rodeado de pantanos. Mis compañeros me observaban con el rabillo del ojo. Intenté no demostrar ninguna angustia ante las palabras de Neltítica. Los aztecas no construyeron inmediatamente grandes ciudades ni ninguna otra cosa. Tuvieron que utilizar todo su tiempo y energía en encontrar algo para comer. No tenían permitido pescar porque los derechos de pesca pertenecían a las naciones que los rodeaban. Así es que durante mucho tiempo sus antepasados subsistieron con gran dificultad, comiendo cosas repugnantes como gusanos, insectos acuáticos, los huevos viscosos de esos bichos asquerosos y la única planta comestible que crecía en esa miserable ciénaga.
Esta era el mexicin, el más tuerzo común, una hierba áspera y de sabor amargo. Sin embargo, si sus ascendientes no tenían otra cosa, cabeza inclinada, sí poseían un mordaz sentido del humor. Dejaron de usar el nombre de azteca y se llamaron a sí mismos, con una mofa irónica, los mexica. El solo nombre produjo más risas entre los estudiantes bien informados. Neltítica continuó. Con el tiempo, los mexica inventaron el sistema chinamitl de cultivar cosechas adecuadas, pero aún entonces solo elaboraban para sí mismos un mínimo de alimentos básicos, como el maíz y el frijol. Sus chinampas se usaban principalmente para sembrar los vegetales y las hierbas menos usuales como jitomates, salvia, cilantro y camotes que sus vecinos más elegantes no se molestaban en cultivar. Y los mexica trocaban esas golosinas por los utensilios que necesitaban, aperos, materiales de construcción, telas y armas, que de otra manera las naciones de tierra firme no les hubieran dado voluntariamente. Desde entonces y en adelante progresaron rápidamente hacia la civilización, la cultura y el poder militar, pero nunca olvidaron aquella hierba amarga que les había sostenido al principio, el mexicin, y no abandonaron el nombre que habían adoptado de ésta. Mexica es un nombre que ha venido a ser conocido, respetado y temido por todo nuestro mundo, pero solamente quiere decir... Hizo una pausa intencionada y sonrió. Yo enrojecí de nuevo al escuchar gritar a todo el grupo en coro: ¡La gente de la mala hierba! Entiendo, joven señor, que usted ha hecho algunos ensayos tratando de aprender por sí mismo algo de lectura y escritura, me dijo ásperamente el señor maestro, de conocer palabras, como si creyera que tal educación de hágalo usted mismo fuera imposible. Tengo entendido que ha traído una muestra de su trabajo. Respetuosamente le entregué una larga tira plegada de papel de corteza, de la cual me sentía muy orgulloso. La había dibujado con mucho cuidado y pintado con los colores brillantes que me había dado Chimali. El señor maestro tomó el compacto libro y comenzó a desdoblar lentamente sus páginas. Era una narración de un incidente famoso en la historia de los mexica, cuando acababan de llegar al valle y cuando la nación más poderosa era la de los Culúa. El soberano de los Culúa era Coxcox, quien había declarado la guerra al pueblo de Xochimilco e invitado a los recién llegados mexica a combatir como sus aliados. Cuando se había obtenido la victoria, los guerreros Colúa regresaron con sus prisioneros Xochimilca. En cambio, los guerreros mexica regresaron sin ninguno, y Coxcox los tachó de cobardes. Entonces los guerreros mexica abrieron los sacos que cargaban y los vaciaron, dejando salir montones de orejas, todas del lado izquierdo, que habían cortado a la multitud xochimilca que habían vencido. Coxcox se quedó pasmado y a la vez contento, y desde ese momento los mexica fueron contados y reconocidos como buenos guerreros. Pensé que había trabajado muy bien el episodio con las palabras pintadas, sobre todo en la meticulosidad con que describí las innumerables orejas y la expresión de pasmo en la cara de Coxcox. Esperaba, casi congratulándome a mí mismo, la apreciación del señor maestro por mi brillante trabajo. Sin embargo, él estaba ceñudo mientras daba rápidos vistazos a las páginas del libro, que pasaba mirando de un lado a otro de las tiras plegadas. Finalmente me preguntó: ¿en qué dirección se supone que se debe leer esto? Perplejo le dije: en Xaltocán, mi señor, desdoblamos las páginas a la izquierda, es decir, para que podamos leer cada tira de izquierda a derecha. Sí, sí, dijo severamente. Todos acostumbramos a leer de izquierda a derecha, pero tu libro no tiene ninguna indicación de que se deba de leer así. ¿Indicación? Dije. Supongamos que se te ordena escribir en una inscripción que se tendrá que leer en otra dirección, en el friso de un templo o en una columna, por ejemplo, en donde la arquitectura requerirá que sea leído de derecha a izquierda o incluso de arriba hacia abajo. Nunca se me había ocurrido esa posibilidad, y así se lo dije. Naturalmente que cuando un escribano tiene que pintar a dos personas o a dos dioses conversando, estos deben ser pintados cara a cara, me dijo con impaciencia. Sin embargo, hay una regla básica. La mayoría de los individuos tienen que mirar de cara hacia la dirección en que la escritura se deberá leer. Creo que tragué saliva ruidosamente. ¿Nunca te diste cuenta de esta regla tan simple de escritura?, dijo con disgusto.
¿Tienes el descaro de mostrarme esto? Y me lo lanzó sin ni siquiera tomarse la molestia de volverlo a doblar. Cuando mañana asistas a tu primera clase de conocer palabras, únete al grupo que está allá. Apuntó a través del prado hacia un grupo que estaba tomando su lección alrededor de uno de los pabellones. Me sentí descorazonado y todo mi orgullo se evaporó. Incluso a esta distancia podía darme cuenta de que todos los estudiantes tenían la mitad de mi estatura y de mi edad. Era muy mortificante sentarme entre infantes para empezar desde el principio en ambas materias de historia y de conocimientos de palabras, como si nunca se me hubiera enseñado nada, como si nunca me hubiera esforzado por aprender nada. Así es que me sentí muy contento al descubrir que en el estudio de la poesía, por lo menos, había solo un grupo de estudiantes, que no estaban divididos en principiantes, aprendices y avanzados, y por ese motivo no quedé rezagado en la clase. Entre los estudiantes se encontraban dos príncipes de los Acolúa, el joven Huexcotzintla y su medio hermano mayor, el príncipe heredero Ixtlilxóchitl. Había otros nobles que casi rayaban en la ancianidad y también hijas y mujeres de los Pipiltin. También asistían más esclavos de los que había visto en otras materias. Parece que no importaba mucho el autor del poema ni el tema, tanto si era la alabanza a un dios o a un héroe, la narración de un hecho histórico, una canción de amor, una lamentación o una composición satírica. Ese poema no se tomaría en consideración por la edad del poeta, su sexo, su posición social, su educación o su experiencia. Un poema simplemente lo es o no lo es, vive o no existe. Se hacía y era recordado o se olvidaba tan rápidamente como si nunca se hubiese compuesto. Y en esa clase solo me contentaba con sentarme y escuchar, temeroso de intentar mis propios poemas. No fue sino hasta que pasaron muchos años que pude componer uno, y desde entonces lo he escuchado recitar aún a forasteros. Así es que ese poema vivió, pero es tan pequeño que no puedo llamarme poeta por eso. Recuerdo muy vívidamente la primera vez que asistí a la lección de poesía. Un visitante distinguido había sido invitado por el señor maestro a leer sus composiciones, y estaba a punto de empezar cuando yo llegué y me senté sobre el pasto, al final del numeroso grupo. No podía verlo bien a esa distancia, pero sí me di cuenta de que era medianamente alto y bien constituido. Tenía más o menos la edad de la señora de Tolán. Llevaba un manto de algodón bordado sujeto con un broche de oro y no portaba ningún adorno que hiciera notar su clase social o su oficio. Así es que juzgué que era un poeta profesional, con el talento suficiente como para haber sido recompensado con una pensión y un lugar en la corte. Él arregló varias hojas de papel de corteza que tenían en su mano y dio unas al esclavo que estaba sentado a sus pies, con las piernas cruzadas, sosteniendo sobre ellas un tamborcillo. Entonces el visitante anunció con una voz que, aunque suave, se escuchaba bien: «Con permiso del señor maestro, mis señores estudiantes, hoy no recitaré ninguna de mis composiciones, sino que recitaré las de un poeta más grande y más sabio, mi padre». «Ay, yo, con mi permiso y placer», dijo el señor maestro, moviendo benignamente la cabeza. Los estudiantes murmuraron colectivamente «ay, yo», en señal de aprobación, como si cada uno ya conociera los poemas del padre del poeta. Por todo lo que les he contado acerca de nuestra escritura pintada, reverendos frailes ya se habrán dado cuenta de que es inadecuada para la poesía. Nuestros poemas o se transmitían oralmente o no se conservaban. Cualquiera que escuchaba un poema y le gustaba, podía memorizarlo y transmitirlo a otra persona, que a su vez hacía lo mismo. Para ayudar a memorizarlo a los que escuchaban, un poema usualmente era construido de tal manera que las sílabas de sus palabras tenían un ritmo regular y los sonidos eran repetidos en los finales de sus líneas. Los papeles que el visitante traía tenían solamente las palabras pintadas para asegurar su memoria y no olvidar u omitir alguna línea, para recordar aquí o allá la importancia de alguna palabra o algún pasaje que su padre, el poeta, hubiese trabajado en un tono especial. El papel que le daba a su esclavo cada vez que empezaba a recitar un nuevo poema tenía marcados los compases a seguir. En cada papel había rayas de pintura, unas cortas y otras más largas, varias unidas y otras espaciadas. Estas señalaban al esclavo qué ritmo debía golpear con su mano en el tambor para acompañar la recitación del poeta.
algunas veces murmurante, otras con un riguroso énfasis en las palabras y otras como el suave palpitar de un corazón entre las pausas de las líneas. Los poemas que el visitante recitó y cantó aquel día fueron felizmente expresados en una cadencia dulce, pero todos tenían un dejo triste de melancolía, como cuando un otoño prematuro penetra calladamente en medio del verano. Después de tantas gavillas de años y sin tener las palabras pintadas para ayudar a mi memoria, sin ningún tambor que marque sus tiempos y sus pausas, todavía puedo repetir uno de ellos. Hice una canción en alabanza de la vida, un mundo tan brillante como de un quetzal la pluma, de cielos turquesa y dorada luz solar, torrentes de piedra jade, jardines brotar. Pero el oro puede fundirse, las joyas se romperán, las flores se marchitan, sus pétalos se esparcen, desposeídos de sus hojas los árboles se entristecen, el sol se va, las sombras espantosas llegarán. Ve la belleza perderse en nuestros amores enfriados. Los dioses desamparan sus altares desgastados. ¿Por qué mi canción de repente me acribilla? Cuando el recital concluyó, la multitud que escuchaba respetuosa y atentamente se levantó y se separó. Unos vagaban a solas repitiendo una y otra vez uno o varios poemas, hasta fijar las palabras en su memoria. Yo era uno de esos. Otros rodearon al visitante y besando la tierra delante de él, lo agasajaban dándole las gracias y felicitándolo. Yo estaba caminando en círculos sobre el pasto con la cabeza inclinada, repitiéndome a mí mismo el poema que acabo de recitarles a ustedes, cuando se me aproximó el joven príncipe Huexotzinca. Te he estado escuchando, cabeza inclinada, me dijo. Yo también creo que ese es el mejor poema de todos. Y ese me inspiró un poema que está bulliéndome en la mente. ¿Quieres ser tan amable de escucharlo? Me honra en ser el primero, dije, y él recitó este poema. Ustedes me dicen entonces que tengo que perecer, como también las flores que cultivé perecerán. De mi nombre nada quedará, nadie mi fama recordará, pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán. Las canciones que canté, cantando se seguirán. Le dije, pienso que es un poema muy bueno, Huetzotzincatzin, y muy real. Seguro que el señor maestro te dará su aprobación. Y no estaba adulando servilmente al príncipe, pues como ustedes pueden comprobar, he recordado también ese poema durante toda mi vida. De hecho, continué, pudiera haber sido compuesto por el gran poeta cuyas composiciones acabamos de escuchar. Y ya no, cabeza inclinada, me increpó. Ningún poeta de nuestro tiempo podrá igualarse con el incomparable Nezahualcóyotl. ¿Quién? ¿No lo sabes? ¿No reconociste a mi padre cuando recitaba? Él leía las composiciones de su padre, mi abuelo, el venerado orador Coyotl Ayuno. ¿Cómo? ¿El hombre que recitó era Nezahualpili? Exclamé. Pero no llevaba ninguna insignia de su dignidad, ninguna corona o manto emplumado, ningún cayado o bandera. Oh, él tiene sus excentricidades, excepto en las reuniones de estado. Mi padre jamás se viste como cualquier huitlatoani. Cree que un hombre solo debe ostentar las muestras de sus hazañas, medallas ganadas o cicatrices, no cosas adquiridas por herencia, compradas o en matrimonio. ¿Pero quieres decir que no has sido todavía presentado a él? Ven. Sin embargo, parecía que Nezahualpili tenía también cierta aversión a que su gente le demostrara abiertamente su aprecio, porque cuando el príncipe y yo nos abrimos paso a codazo entre la multitud de estudiantes, él ya se había ido. La señora de Tolan no me había engañado cuando me dijo que tendría que trabajar muy duro en la escuela. Pero no quiero aburrirlos de reverendos frailes, contándoles mi quehacer diario, ni los sucesos mundanos de mis días o las gavillas de trabajo que llevaba a mis habitaciones al final de cada jornada. Solamente les diré que aprendí aritmética, cómo llevar libros de cuentas y cómo calcular el cambio entre las varias monedas que existían. Estudié también la geografía de estas tierras. Si bien en aquel tiempo no se conocía mucho acerca de las que estaban mucho más allá de las nuestras y que más tarde descubrí explorándolas personalmente. Mientras tanto gozaba y adelantaba cada vez más en mis estudios del conocimiento de las palabras,
siendo cada vez más hábil en lectura y escritura. Creo que también progresé mucho con las lecciones de historia, aun cuando éstas refutaran las más fomentadas alabanzas y creencias de los mexica. El señor maestro Neltítica compartía generosamente su tiempo con nosotros, incluso dándonos a algunos lecciones privadas. Me acuerdo de una de ellas, cuando se sentó conmigo y con otro muchacho mucho más joven, llamado Poyec, hijo de un noble de Texcoco. Desgraciadamente hay una brecha en la historia mexica, dijo el maestro, como una grieta ancha hecha en la tierra por un terremoto. Y mientras disertaba, se iba preparando un poquietl para fumar. Era como un tubo hueco y delgado hecho sustancialmente de hueso o de piedraje, decorativamente tallado, con una boquilla al final de uno de sus lados. En el lado opuesto, que también estaba abierto, se insertaba un pedacito seco de caña o papel enrollado, firmemente relleno con hojas secas y finalmente picadas de planta picietl. Algunas veces se mezclaba con hierbas y especias para añadir así sabor y fragancia. El que la usa debe sostener el tubo entre sus dedos y prender fuego en el extremo opuesto a la caña o al papel. Su contenido empieza a convertirse lentamente en cenizas humeantes, mientras el que la usa chupa una pizca del humo, lo inhala y ¡puf!, lo echa fuera otra vez. Después de darle lumbre con un carbón del brasero, Neltítica dijo, solamente hace unas cuantas gavillas de años, que el venerado orador de los mexica, Itzcoatl, serpiente de obsidiana, fraguó la triple alianza, Mexica, Acolúa, Tepaneca, siendo por supuesto los mexica la parte dominante. Teniendo segura la eminencia de su pueblo, serpiente de obsidiana decretó entonces que se quemaran todos los libros de los días pasados y se escribieran nuevas narraciones para glorificar el pasado de los mexica, para dar a estos una antigüedad espuria. Miré al azuloso humo que se levantaba de su poquietl y murmuré, libros quemados. Era difícil creer que un hueytlatoani tuviera el corazón de quemar algo tan precioso, irreparable e inolvidable como los libros. Serpiente de obsidiana hizo eso, continuó el señor maestro, para que su gente creyera que ellos habían sido y siempre serían los verdaderos guardianes del arte y la ciencia, y por lo tanto hacerles creer que su destino era imponer su civilización a cualquier otro pueblo inferior. Sin embargo, ni los mexica podían ignorar la evidencia de que habían existido mucho tiempo antes de su llegada aquí otras civilizaciones avanzadas y civilizadas, así es que tuvieron que urdir fantásticas leyendas para ajustarse a esa evidencia. Poyec y yo pensamos en eso, y el muchacho sugirió, ¿quiere usted decir cosas como Teotihuacán? ¿El lugar en donde los dioses se reunieron? Ese es un buen ejemplo, joven Poyectzin. Esa ciudad se está cayendo, está desierta y las hierbas crecen entre sus ruinas en este momento, pero obviamente un día fue una ciudad mucho más grande y populosa de lo que Tenochtitlan jamás llegará a ser. Yo dije, a nosotros nos enseñaron, señor maestro, que había sido construida por los dioses cuando ellos se reunieron y decidieron crear la tierra, la gente y las cosas vivientes. Por supuesto que les enseñaron eso. Ninguna cosa grandiosa que no haya sido hecha por los mexica puede atribuirse a otros hombres. Arrojó una voluta de humo por sus narices y continuó. Aunque Serpiente de Obsidiana borró todo el pasado histórico de los mexica, no pudo quemar las bibliotecas de Texcoco ni de otras ciudades. Nosotros todavía tenemos archivos que nos dicen cómo era este valle mucho tiempo antes de la llegada de los azteca mexica. Serpiente de Obsidiana no podía cambiar toda la historia de El Único Mundo. ¿Y hasta dónde llegan esas historias inalteradas?, pregunté. No lo suficientemente lejos. Nosotros no pretendemos tener una información que data desde la primera pareja. Ustedes conocen las leyendas. Esos dos fueron los primeros habitantes de la tierra, y después todos los demás dioses, y luego la raza de los gigantes. Neltítica dio 2 chupadas meditativas a su poquietl. Esa leyenda acerca de los gigantes quizás sea verdad. Todavía se conserva en Texcoco un hueso muy antiguo descubierto por un agricultor cuando cavaba.
Yo lo he visto, y los cirujanos Tisiltin dicen que definitivamente es un hueso humano de la cadera, y es tan grande como mi estatura. El pequeño Poyek dijo riéndose impertinentemente. No me importaría conocer a un hombre con una cadera así. Bien, dioses y gigantes son cosas para ser ponderadas por los sacerdotes. A mí me interesa la historia de los hombres, especialmente la de los primeros hombres de este valle, los hombres que construyeron ciudades como Teotihuacán y Tolán, porque todo lo que tenemos lo heredamos de ellos, todo lo que sabemos lo aprendimos de ellos. Dio una última chupada y quitó del agujero los residuos quemados de su pisietl, caña. Quizá nunca lleguemos a saber por qué desaparecieron o cuándo, pero las vigas chamuscadas de sus edificios en ruinas sugieren que fueron asaltados por merodeadores que les hicieron huir, probablemente los salvajes chichimeca, la gente perro. Lo poco que hemos podido leer en los murales que se conservan, en tallas esculpidas y en su escritura pintada, ni siquiera nos dice el nombre de ese pueblo desaparecido. Sin embargo, sus cosas están ejecutadas con tanto arte que nosotros, con respeto, nos referimos a sus constructores como los tolteca, los maestros artistas, y por muchas gavillas de años hemos estado tratando de igualar sus conocimientos. Pero, dijo Poyek, si los toltecas se fueron hace tanto tiempo, no veo cómo pudimos aprender de ellos, porque unos cuantos individuos pudieron sobrevivir, aun cuando la masa de ellos, como nación, desapareció. Debió de haber algunos supervivientes que se internaron en los altos riscos y en lo profundo de las florestas. Esos tolteca que no murieron debieron de sufrir en su escondrijo, aún conservando parte de sus libros y de sus conocimientos, con la esperanza de que su cultura pasara a sus hijos y a los hijos de sus hijos, cuando se mezclaron en matrimonio con otras tribus. Desafortunadamente, los únicos pueblos que había en aquel entonces eran totalmente primitivos. Los insensibles Otomi, los frívolos Purépecha y, por supuesto, los por siempre presentes, la gente perro. «Ay, ya», dijo el joven Poyek, «los Otomí todavía no aprendían el arte de escribir. En cuanto a los chichimeca, por aquellos días todavía comían su propio excremento». Sin embargo, aún dentro de los bárbaros pudo haber un puñado de especímenes extraordinarios, dijo Neltítica. Debemos suponer que los tolteca escogieron cuidadosamente a sus compañeras y que sus hijos y nietos hicieron lo mismo, y así se pudo mantener por lo menos un poco de sangre superior. Cada recuerdo de los antiguos conocimientos tolteca, transmitidos de padres a hijos, debió de haber sido un sagrado depósito de familia, hasta que, finalmente, empezaron a llegar a este valle otros pueblos del norte, también primitivos, pero capaces de reconocer, apreciar y utilizar ese tesoro de conocimientos. Pueblos nuevos deseosos de mantener vivo el rescoldo por tanto tiempo bien guardado, para convertirlo nuevamente en flama. El señor maestro hizo una pausa para poner una nueva caña en el agujero de su pisietl. Muchos hombres fumaban el poquietl porque decían que el fumar les conservaba sus pulmones limpios y saludables. Yo también tuve ese hábito cuando fui más viejo, y para mí fue una gran ayuda para la meditación, pero Neltítica fumaba más que cualquier hombre, más que todos los que yo conocí en mi vida. Quizá por ser tan adicto a eso, logró conservar una sabiduría excepcional y una vida larga. Él continuó. Los primeros que llegaron del norte fueron los Chulúa, los Acolúa, mis antepasados y los suyos, Poyexin. Después de ellos todos los demás que se han asentado en el lago, los Tecpaneca, los Xochimilca y demás. Entonces, como ahora se llamaban a sí mismos por diferentes nombres, y solo los dioses saben de dónde vinieron originalmente, pero todos esos emigrantes llegaron aquí hablando uno u otro dialecto del lenguaje náhuatl. Una vez establecidos en este lago, empezaron a aprender de los descendientes de los desaparecidos tolteca, lo que éstos recordaban de sus artes y oficios. Eso no pudo haber sido hecho en un solo día, dije, o en una gavilla de años. No, y quizá no en pocas gavillas de años, dijo Neltítica, pero durante la mayor parte de este largo aprendizaje, tomado de esos tenues retazos de información, ensayado con errores y hecho por imitación, la mayoría de los pueblos se comprometieron a compartir este aprendizaje, y el más rápido en aprender era cumplimentando por todos los demás,
Afortunadamente, esos Colúa, Acolúa, Tecpaneca y todos los demás se podían comunicar en un lenguaje común, así es que todos trabajaron juntos. Mientras tanto, fueron echando gradualmente a los pueblos inferiores lejos de esta región. Los purépecha se fueron hacia el oeste, los otomí y los chichimeca hacia el norte. Las naciones que hablaban náhuatl se quedaron y crecieron en conocimientos y perfección dentro de una misma paz. Cuando estos pueblos alcanzaron un cierto grado de civilización, dejaron de ayudarse mutuamente y empezaron a competir entre ellos por la supremacía. Fue entonces cuando llegaron los todavía primitivos azteca. El señor maestro me miró. Los azteca o mexicas se asentaron en medio de una sociedad que ya estaba bien desarrollada. Sin embargo, esa sociedad se encontraba entonces dividida en fracciones rivales. Los mexicas se las ingeniaron para poder sobrevivir hasta que Coxcox, el gobernante de los Colúa, condescendió en nombrar a uno de sus nobles, llamado Acampichitli, como el primer huitlatoani de los azteca. Acampichitli introdujo a los mexica en el arte de conocer las palabras y después en todos aquellos conocimientos que ya habían sido salvados y compartidos por todas las naciones asentadas aquí desde ya hacía muchos años. Los mexica estaban ávidos de aprender y ya sabemos qué uso dieron a ese aprendizaje. Instigaron a las facciones rivales de estas tierras a luchar entre ellas, asegurándoles su lealtad primero a unas y luego a otras, hasta que finalmente consiguieron la supremacía en conocimientos militares por encima de todas las demás naciones. El pequeño Poyec de Texcoco me lanzó una mirada como si yo tuviese la culpa de la agresividad de mis ancestros, pero Neltítica siguió hablando desapasionadamente como un historiador destacado. Todos sabemos cómo han crecido y prosperado los mexica desde entonces. Han dejado atrás en riqueza e influencia a todas esas otras naciones que una vez los consideraron insignificantes. Su Tenochtitlan es la ciudad más rica y opulenta que se ha construido desde los días de los tolteca. Aunque se hablan incontables lenguas en el único mundo, los ejércitos mercaderes exploradores mexica que han llegado muy lejos hacen de nuestro náhuatl una segunda lengua entre todos los pueblos, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur. Él debió de ver mi sonrisa de satisfacción porque continuó. Pienso que esas adquisiciones deberían ser suficientes para que los mexicas se sintieran satisfechos, pero no. Han seguido insistiendo en conseguir más honores. Volvieron a escribir sus libros tratando de persuadirse y de convencer a los demás de que siempre han sido la nación más notable de esta región. Los mexicas se pueden engañar a sí mismos y puede ser que defrauden a los historiadores de las próximas generaciones, pero creo que he demostrado ampliamente que los usurpadores mexica no son los grandes tolteca reencarnados. La primera señora de Tolán me invitó a tomar chocolatl en sus habitaciones y acudí ansioso, pues una pregunta bullía en mi mente. Cuando llegué, su hijo, el príncipe heredero, estaba allí, y guardé silencio mientras discutían pequeños detalles concernientes al funcionamiento del palacio. En cuanto hicieron una pausa en su coloquio, intrépidamente dejé caer la pregunta. Usted nació en Tolán, mi señora, que una vez fue una ciudad tolteca. ¿Entonces es usted una toltecatl? Ambos, ella e Ixtlilxochitl, me miraron sorprendidos. Después ella sonrió. Cualquier persona en Tolán, cabeza inclinada, cualquier persona en cualquier parte, se sentirá orgullosa de poder proclamar que tiene tan solo una gota de sangre tolteca. Pero honestamente, yo no puedo. Durante todo el tiempo que podemos recordar, Tolán siempre ha sido parte del territorio de los tecpaneca, así es que yo vengo de estirpe tecpaneca, si bien sospecho que hace mucho tiempo en nuestra familia hubo 1 o 2 otomí antes de que esa raza saliera del valle. Dije decepcionado. ¿Entonces no hay ninguna huella de los tolteca en Tolán? En la gente, ¿quién puede decirlo con certeza? En el lugar, sí. Están las pirámides, las terrazas empedradas y las amplias plazas amuralladas. Las pirámides han sido deslavadas por la erosión, las terrazas están sumidas y agrietadas, y las paredes se han caído en algunos lugares. Sin embargo, los exquisitos patrones en donde sus piedras habían estado asentadas son todavía discernibles,
como también aquí y allá los bajorrelieves tallados y los fragmentos de sus pinturas. Sus muchas e impresionantes estatuas son las que están menos deterioradas. ¿De los dioses?, pregunté. No, no lo creo, porque todas tienen la misma cara, son del mismo tamaño y forma, esculpidas de manera simple y natural, no en el estilo complejo de nuestro tiempo. Son columnas cilíndricas, como si alguna vez hubieran soportado algún techo importante. Estas columnas están esculpidas en forma de seres humanos parados, si puedes imaginarlos casi 3 veces más altos que cualquier otro. Quizás sean los retratos de los gigantes que vivieron en la tierra después de los dioses, sugerí, recordando el monstruoso hueso de la cadera del que me había hablado Neltítica. No, yo creo que representan a los mismos tolteca, solo que en proporciones mayores a su tamaño real. Sus rostros no son severos, ni brutales, ni arrogantes, como se podría esperar de los dioses o de los gigantes. Tienen una expresión de sosegada vigilancia. Muchas de sus columnas yacen derrumbadas y esparcidas alrededor, abajo en la tierra, pero otras todavía están en lo alto de las pirámides, mirando a través de la campiña como si esperaran paciente y tranquilamente. ¿Y qué supone usted que están esperando? Quizá el regreso de los tolteca. Había sido Ixtlilxóchitl quien contestó, añadiendo una risa seca, emergiendo de donde han estado escondidos durante todas estas gavillas de años, regresando con su poder y furia a conquistarnos a nosotros, los intrusos, a rescatar estas tierras que una vez fueron de ellos. No, mi hijo, dijo la señora de Tolan. Ellos nunca fueron un pueblo guerrero, ni lo querían ser, y eso fue su ruina. Si alguna vez pudieran regresar, lo harían en paz. Ella sorbió su chocolatl e hizo una mueca. Se le había acabado la espuma. Tomó de una mesa colocada a su lado el batidor de grandes y pequeños anillos de madera que se entremezclaban sueltos y ligeramente colgantes en su base cóncava, tallado hábilmente en una sola pieza alargada de cedro aromático. Lo metió en su taza y agarrando el palo entre las 2 manos, lo frotó vigorosamente, haciendo girar los anillos del batidor hasta que el líquido rojizo se esponjó, quedando otra vez espumoso. Después de otro sorbo, lamió la espuma de su labio superior y me dijo: «Ve alguna vez a la ciudad de Tenochtitlan, cabeza inclinada, y contempla los murales que quedaron allí. Solamente uno de ellos muestra a un guerrero, y éste solamente está jugando a la guerra. Su espada no tiene filo, solo un penacho de plumas en la punta, y sus flechas están guarnecidas por bolitas de hule, como las que usan para enseñar a los muchachos el tiro al arco». Sí, mi señora, yo he utilizado esas flechas cuando practicaba los juegos de guerra. Al ver otros murales, suponemos que los tolteca nunca ofrecieron sacrificios humanos a sus dioses, sino solamente mariposas, flores, codornices y cosas semejantes. Los tolteca fueron un pueblo pacífico porque sus dioses eran bondadosos. Uno de ellos fue y es Quetzalcóatl, que todavía es adorado por las naciones cercanas y lejanas. El concepto que los tolteca tenían de la serpiente emplumada nos dice mucho acerca de ellos. ¿Quién, sino un sabio y benévolo pueblo, nos hubiera podido legar un dios que mezcla tan armoniosamente el señorío y la belleza? La más pavorosa y más graciosa de todas las criaturas, la víbora, cubierta no de escamas duras, sino del suave y bello plumaje del pájaro Quetzaltótl. Dije, me enseñaron que la serpiente emplumada realmente vivió una vez en estas tierras y que algún día regresará otra vez. Sí, cabeza inclinada, de lo que podemos entender de los restos de la escritura tolteca, es verdad que vivió una vez. Fue hace mucho tiempo Hueytlatoani, o como los llamaban los tolteca, y debió de haber sido un gobernante muy bueno. Se dice que Quetzalcóatl, el hombre, no el dios, inventó la escritura, los calendarios, los mapas de las estrellas y los números que usamos. También se dice que nos dejó la receta del aguacamoli y de todas las otras moli, salsas, aunque realmente no puedo imaginarme a Quetzalcóatl haciendo el trabajo de un cocinero. Se sonrió y sacudió su cabeza, luego se puso seria otra vez. Se dice que durante su reinado, en todos los terrenos agrícolas, crecían no solo el algodón blanco, sino también algodón de todos los colores,
como si ya hubiesen sido teñidos, y que un hombre solo podía cargar una sola mazorca de maíz. Se dice también que no habían desiertos en aquel tiempo, sino árboles frutales y flores creciendo por doquier, en gran abundancia, y el aire estaba perfumado de todas esas fragancias entremezcladas. Yo pregunté, ¿usted cree, mi señora, que es posible que él regrese otra vez? Bien, él se fue lejos antes de que lo hiciera su pueblo, y se fue solo. Las leyendas dicen que después de haber hecho mucho bien a su pueblo, Quetzalcóatl, de alguna manera y sin quererlo, cometió un pecado tan pavoroso o hizo algo que violentó tanto sus propias y elevadas normas de conducta que voluntariamente abdicó su trono. Se fue hacia la orilla del mar oriental y construyó una balsa. Unos dicen que la hizo con plumas tejidas entrelazadas, otros que la construyó entretejiendo víboras vivas. En sus últimas palabras a los afligidos tolteca, les juró que regresaría algún día. Remó lejos y se desvaneció más allá de la orilla oriental del océano. Desde entonces, Serpiente Emplumada ha sido el único dios reverenciado por cada nación y cada pueblo que conocemos. Sin embargo, todos los tolteca han desaparecido desde entonces, y Quetzalcóatl todavía no ha regresado. Pero puede ser que ya lo hubiera hecho. Puede ser que sí, dije. Según nuestros sacerdotes, los dioses caminan frecuentemente entre nosotros sin ser reconocidos. Como mi señor padre, dijo Ixtlilxóchitl, riéndose, pero yo creo que sería muy difícil que no reconociéramos a Quetzalcóatl. La reaparición de un dios ciertamente debería hacer mucho ruido. Ten la seguridad, cabeza inclinada, de que si alguna vez regresa Quetzalcóatl, con o sin comitiva tolteca, lo reconoceremos. Abandoné Xaltocán cerca de la temporada de lluvias en el año 5 Cuchillo y a excepción de anhelar la presencia de Tzitzi, había estado tan absorto en mis estudios y en los deleites de la vida de palacio que apenas me había dado cuenta del rápido transcurrir del tiempo. Francamente me sorprendí cuando mi compañero de la escuela, el príncipe Huexotzinca, me informó que en 2 días más sería el primero de los Nemontemptin, los 5 días muertos. Tuve que contar con mis dedos para poder creer que ya había estado fuera de mi casa más o menos un año entero y que éste se acercaba a su fin. Todas las actividades eran interrumpidas durante los días huecos, dijo el joven príncipe. Así es que este año tendremos la oportunidad de movilizar toda la corte hacia nuestro palacio de Texcoco y celebrar allí el mes de Cuauhitl-Ehua. Ese era el primer mes de nuestro año solar. Su nombre significa el árbol es levantado y se refiere a las numerosas y elaboradas ceremonias durante las cuales las gentes de todas las naciones tenían la costumbre de suplicar al dios de la lluvia, Tlaloc, que el siguiente verano fuera abundante en lluvias. Como estoy seguro de que querrás estar con tu familia en esta ocasión, continuó Huexotzinca, te pido que aceptes que mi acalí personal te lleve hasta allá. Lo enviaré otra vez por ti cerca de Cuauhitl-Ehua para que te reúnas con nosotros en la corte de Texcoco. Todo eso sucedió muy repentinamente, pero acepté mostrándole mi gratitud por su amabilidad. Solamente te pido una cosa, dijo. ¿Podrías estar listo para partir mañana temprano? Comprende, cabeza inclinada, que mis remeros querrán estar de vuelta a sus hogares de la playa, sanos y salvos antes de que empiecen los días muertos.